Me llamo Cristóbal Calderón, he sido orientador durante 30 años, soy extremeño, pero la vida profesional la he tenido en Barcelona durante unos años y luego en Madrid ya prácticamente casi todo el resto de mi vida laboral. Yo soy además especialista en informática educativa, he sido asesor de la Comunidad de Madrid en el ámbito de la informática educativa durante más de 7 años y máster además en tecnología educativa por la Universidad de Barcelona. Entonces, el ámbito de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, de todo lo que implica la aplicación a la orientación, siempre ha sido un poco el caballo de batalla que yo he tenido. Y en ese ámbito, cuando apareció ChatGPT, pues volví otra vez a recuperar el tema, el tema tecnológico de cómo podíamos continuar. Y la verdad es que hasta hace un año estuve implicado en algunos proyectos de inteligencia artificial con profesores, con algunos compañeros y además yo pues me considero un poco adalid del tema de la inteligencia artificial, ¿no? Creo que es un campo bastante importante e interesante y no va a ser precisamente algo baladí y mucho menos en los momentos en los que estamos viviendo. Por eso, hace unos meses estuve creando una aplicación y creamos un grupo en Telegram, creo que ya somos unos 120 y tantos, así que era momento de conocernos y era momento también un poco de intentar empezar a impartir de alguna manera todas las posibilidades que hay en el ámbito de la orientación concretamente, ¿no? La idea de este webinar, aparte de un poco de servir de punto de encuentro inicial, sería, yo lo he puesto como finalidad el hecho de que de alguna manera de aquí puedan surgir ideas, surgir proyectos e incluso surgir posibilidades de poder trabajar en el ámbito de la orientación, que es un campo bastante amplio, tanto la educativa como la profesional, y que entre todos podamos de alguna manera subirnos al carro de esta nueva posibilidad que creo que va a transformar bastante, lo está haciendo ya la educación y que va a transformar también la orientación. Bien, la idea que os quería plantear es que este es un primer encuentro. La finalidad de este webinar, aparte de poner en comunicación un poco y de poner en relación a los orientadores que habéis venido aquí, con la idea de ver qué se puede hacer con esta nueva herramienta que es la inteligencia artificial, es la de ponernos en contacto, ponernos en comunicación y sobre todo yo creo que la idea es muy simple, aunque creo que es una idea que creo que tiene que estar un poquito en la mente de todos poco a poco, ¿no? Nosotros los orientadores vamos un poco a caballo con los docentes y con las familias y tenemos un montón de historias, tenemos un montón de situaciones, tenemos además que abarcar un campo muy amplio, pero lo cierto es que en las tecnologías siempre ha sido un poco el caballo de batalla, donde hemos tenido que participar de una forma o de otra un poco complementariamente. Lo que la nueva tecnología de ahora, la inteligencia artificial, se plantea es algo muy diferente. Y creo que no sé si alguno de vosotros ya ha tenido experiencias en el ámbito de la inteligencia artificial, aplicando algún tipo de herramienta, alguna aplicación para realizar algún trabajo que hayamos hecho en el ámbito de la orientación, como podría ser asesoramiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hacer informes, participar creando presentaciones, respondiendo mensajes, facilitando la labor que tenemos en muchos ámbitos, pero lo cierto es que lo que hoy se plantea es muy diferente a las tecnologías anteriores en las que se actuaba de otra manera. Nos incorporábamos o no a las nuevas tecnologías participando de una serie de programas y de aplicaciones que nos podían de alguna manera facilitar el trabajo. La cuestión ahora es que esta tecnología no solamente nos facilita el trabajo, sino que nos puede ayudar incluso a potenciar muchísimo más nuestra labor. Y nuestra labor no es fácil, precisamente. La idea es que no seamos espectadores. No nos podemos quedar atrás.
es algo que nos va a superar fácilmente. Muchísimas de las cosas que nosotros estamos haciendo en la vida cotidiana del orientador la puede hacer perfectamente una inteligencia artificial. No será de la misma manera que nosotros, habrá que pasar por el tamiz nuestro, pero lo cierto es que hoy por hoy la inteligencia artificial ya está en los centros educativos. Os puedo comentar, por ejemplo, en el SIMO, estuve hace un par de semanas y quería, por ejemplo, presentaros esta aplicación, se llama Inara. Estuve en el SIMO con ellos y me estuvieron haciendo una pequeña demostración para que os deis cuenta de hasta dónde está llegando el tema de la aplicación de la IA en educación. No estamos hablando exactamente ahora mismo en orientación, pero sí en lo que es las posibilidades que le ofrece al profesorado. Esta aplicación permite no solamente crear actividades, sino que permite complementar al profesorado en todo lo que es el trabajo diario y cotidiano que tiene que hacer en el aula, las programaciones, etcétera. Fijaros, generar equipos recursos didácticos alineados con el proyecto. Crear textos, audiolibros, presentaciones, cuestionarios y actividades interactivas a partir de contenido el tuyo mismo o creado con IA. Generar recursos para alumnos con adaptaciones curriculares y necesidades educativas especiales. Generar un contenido en tu lengua materna y crear actividades traducidas al español, al catalán, al gallego, etcétera. Exportar los recursos generados directamente a una plataforma como la que nosotros utilizamos de tipo Moodle en Madrid, la que utilizáis, me imagino que en otras comunidades, e incluir en tus unidades situaciones de aprendizaje o evaluaciones en los recursos generales. Adaptarlos, reelaborar tus propios contenidos para adaptarlos a un nivel de lenguaje más sencillo. Es decir, todo esto se puede hacer hoy en día con una aplicación generada a través de inteligencia artificial. En solo unos minutos se puede hacer todo esto. Me imagino que con todo esto que se puede hacer, el trabajo que nos queda a los orientadores en torno a esto, ese trabajo que nosotros hacemos de asesoramiento a la función tutorial, de asesoramiento en el orden de la orientación académica y profesional o el apoyo a la enseñanza-aprendizaje, evidentemente aquí la IA está actuando prácticamente como un cotutor y está actuando también como un asesor, por ejemplo, para hacer adaptaciones curriculares. Me imagino que todos los que estáis aquí os han preguntado, os han pedido e incluso os han dicho que por qué no hacéis las adaptaciones curriculares, porque no saben los profesores, etcétera, etcétera. Pues con esta aplicación, y yo la he visto trabajar, es decir, a mí me hicieron una demostración, en unos minutos, y era cierto, tuve un tema, el tema de la célula, por ejemplo, en 3 idiomas y con preguntas adaptadas a diferentes niveles, incluso al nivel de preguntas que tenían, le puse un supuesto de un alumno que era de alta capacidad y que me dijera cómo podría adaptarse el tema. Entonces, directamente pusieron una adaptación de enriquecimiento que fue fácil de diseñar porque solamente hubo que preguntarle que le pusiera 2 años por delante. Con esto creo que os muestro una posibilidad enorme de lo que está pasando ahora mismo en educación, que no ya en orientación, y de a lo que nos vamos a tener que enfrentar como orientadores en el uso de la IA, que hoy en día cotidianamente ya no solamente están utilizando los profesores, sino que están también utilizando los alumnos. Lo que acabo de presentar es una plataforma que está utilizada, según ellos, por más de 300 centros de toda España y por más de 13.000 alumnos, según me dijeron. No sé si eso será más o menos cierto, pero lo cierto es que la implementación de la IA está facilitando el uso de tal manera que en algún momento el asesoramiento que nosotros podamos hacer en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje, en el ámbito de las adaptaciones curriculares, en el ámbito de la atención a la diversidad, pueda verse superado por la IA. Que se cuente con nosotros o no, eso ya es otra parte. Ese es el primer punto que me gustaría debatir un poquito, ¿no? Con vosotros. Hace poquito hay en las redes sociales alguien que trabaja con el tema de la inteligencia artificial en educación hacía una pregunta a ChatGPT diciéndole cómo
orientador experto, ¿qué harías tú en el caso de que tuviera una serie de alumnos con estas características determinadas y qué podría hacer para poder hacer una adaptación curricular del tema? Lo curioso es que la pregunta se preguntaba de alguna manera con la idea de que en los centros en donde estamos, la mayoría de las veces se cuenta con orientadores, pero en el caso de que no se contara, podrías recurrir a ChatGPT para que te asesorara de alguna manera en la respuesta educativa que tendrías que darle a estos alumnos. Eso ya está ocurriendo. Yo lo he visto cómo se creó el prompt con ese supuesto y la respuesta de ChatGPT, que me parecía bastante interesante. Lo que yo no sé si era interesante era que directamente esa respuesta fuera puesta en marcha por parte del profesor o que realmente requiriera ir al orientador del centro y si no lo había, no sé a dónde podría ir para que le corroborara que eso era más o menos correcto o que tuviera en cuenta otras consideraciones que ChatGPT no había tenido. Son dos cosas interesantes. Hay una tercera bastante importante y es que los alumnos ya son capaces de utilizar la inteligencia artificial con bastante posibilidades y con bastante potencialidad. Y ya no estamos hablando solo de copiar exámenes o de emitir respuestas y elaborar un montón de exámenes, de informes y de todo, que eso es algo que incluso las propias aplicaciones IA tienen su contrapartida intentando buscar dónde está quién ha copiado, etcétera, etcétera. Estoy hablando de cosas eh, mucho más importantes desde el punto de vista nuestro, como es, por ejemplo, cosas tales como crear una novia imaginaria en inteligencia artificial y que nos encontremos con casos en los que los alumnos están teniendo un rendimiento educativo bajo y en cuanto empecemos a trabajar con ellos nos demos cuenta de que la IA ha intervenido porque de pronto tenemos un alumno medio deprimido porque tiene una IA artificial que le ha creado una novia supuesta y se está convirtiendo en un misógino. Y no es un caso baladí porque ya han aparecido concretamente, si mal no recuerdo, he leído ya 2 artículos en prensa sobre las consecuencias que trae ese uso indiscriminado y con una moralidad en este momento que todavía está en acción por parte de los adolescentes, aparte de lo que ya conocéis en las noticias, ¿no? De ser capaces de hacer todo tipo de cosas con la inteligencia artificial que puede incluso atacar directamente a la privacidad, a la sexualidad, etcétera, etcétera. O sea que nos estamos teniendo que enfrentar a cosas creadas con IA y tendremos que hacerlo también de alguna forma responsables para poder saber cómo asesoramos en un mundo en el que la IA está en la vida cotidiana, no solamente del profesor, sino también de los propios alumnos. Esa es otra de los planteamientos que yo quería verter aquí como punto de discusión y de debate. Y sobre todo, que si, y una tercera, y creo que es también bastante importante, el hecho de que el uso de la inteligencia artificial es algo diferente a usar un programa como el Word o un programa como Excel, que tiene muchísimas potencialidades, pero que al fin y al cabo no suplanta ni supera ninguna de nuestras cualidades ni nuestras competencias. La inteligencia artificial es otra cosa. No es tan importante el hecho de que haya la inteligencia, sino el uso que se le está y se le puede dar de ella. Y desde luego, si importancia tenía el hecho de que fuéramos en un momento determinado como orientadores eh, competentes para el uso de las tecnologías, el uso de esta tecnología es una necesidad de competencia y habilidad que no podemos dejar de perder. No se trata de que reemplace nuestro trabajo, ni tampoco que sea un mago, ni tampoco que nos convertamos en un robot, ni que nadie nos tenga que superar. La idea es muy diferente y lo que creo que sería importante y necesario es tener en cuenta que en el fondo de todo, de lo que se trata es que esta tecnología nos potencie, nos amplifique, incluso yo diría que hasta nos reinvente, pero que sigamos estando en donde debemos estar, que es en la figura de esa figura humana que es capaz con la inteligencia artificial de complementar para hacer una labor mucho más eficaz. Las posibilidades las tenemos ahí, las posibilidades son bastante enormes, pero creo que sin una formación adecuada, y no estoy hablando de una formación técnica, la verdad es que la formación técnica
a niveles de programación, de desarrollo de los algoritmos y tal, ya está para los técnicos. Pero el tema fundamental aquí es que no podemos dejar escapar el tren, porque si dejamos escapar el tren nos va a arrollar. Es imposible dejar hoy en día de valorar lo importante que es el conocer, el comprender y el utilizar la inteligencia artificial en nuestro trabajo. Y dicho esto, que creo que es la presentación que quería hacer del webinar, yo la finalidad es que aquí debatamos el primer webinar, planteemos posibilidades, e incluso ideemos proyectos, generemos ideas, intercambiemos experiencias y veamos qué posibilidades tenemos de seguir adelante con algún tipo de aula virtual, con un tipo de seminario permanente en el cual podamos seguir intercambiando, seguir aprendiendo y seguir utilizando la inteligencia artificial de una forma inteligente y humana para que esa nueva tecnología no nos pase, sino que nos acompañe en nuestro proyecto profesional. Esa es la idea. Entonces, creo que es importante un poco señalar que este sería el objetivo final, ¿no? En este primer encuentro que hemos tenido, que le agradezco mucho a la COPOE que haya tenido la organización, y me gustaría empezar por plantearos la pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo veis el uso de la inteligencia artificial en nuestra profesión en este momento? Si habéis tenido experiencia previa y si de alguna manera estáis valorando cómo se está implementando en nuestro trabajo. Yo quería que quedara claro una cosa que siempre nos ha pasado. Nosotros somos profesionales de la orientación, tenemos un ámbito de trabajo muy concreto, está en la ley, tenemos un real decreto de institutos, tenemos unos decretos de equipos de orientación profesionales, de atención temprana, tenemos un campo de trabajo muy concreto y, es cierto, muy amplio, pero muy concreto. Es verdad que en el ámbito de la secundaria y en algunos aspectos, en muchísimos centros, nuestra labor tiene que complementarse con la docencia. No es ni malo ni bueno. Al fin y al cabo, el saber y el estar como profesor te ayuda a comprender al orientador. También de la otra manera, ser profesor y volverse orientador también es una forma de comprendernos. Esa ya es más difícil. A mí siempre me ha parecido que era más difícil por la otra parte, ¿no? Pero lo cierto es que este uso de esta tecnología, no quería enfocarlo desde el punto de vista docente. Sí hay que conocer lo que están haciendo los docentes. Os he puesto un ejemplo muy claro, ¿no? En el que se veía claramente cómo los docentes tienen ya a su disposición un montón de aplicaciones de inteligencia artificial que le están facilitando su trabajo diario, que bastante trabajo tienen. Es decir, encontrarse con un aula de 32 alumnos en los que hay 4 alumnos con TDAH, 2 alumnos superdotados, un alumno con discapacidad visual, etcétera, 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 no es nada fácil. Y nosotros teníamos que apoyarle. Pero no es nuestra labor la docencia. Es decir, no es nuestra principal labor. Entonces, de lo que aquí se trata es de ver que nuestra labor orientadora sea de alguna manera la que sirva como referente en el uso de la IA. Nosotros podemos hacer programaciones didácticas, nosotros podemos dar una clase. Yo he sido profesor de psicología y he sido profesor en bachillerato y he sido profesor de valores, pero esa labor hoy por hoy ya os digo que está implementada totalmente. Es decir, yo he creado una presentación en PowerPoint para explicar los tipos de personalidad en bachillerato o, por ejemplo, para explicar la educación para la paz a un grupo de segundo de la ESO. Eso no es lo que interesa aquí. Lo que interesa aquí es qué puede hacer la IA o bien qué podemos hacer nosotros con la IA por nuestra parte como orientadores, que creo que tenemos un terreno bastante amplio por delante, ¿no? Y no podemos ser ajenos a ello, no podemos darnos la vuelta, porque además nos está superando. Yo me encontré en los últimos momentos con profesores que me venían a consultar si lo que le había dicho ChatGPT yo lo consideraba oportuno o no. Es decir, había ya un tercer elemento que no había anteriormente.
antes venían a comentarme que tenían 2 alumnos de TDAH y que le habían comentado que tenían problemas de atención y qué podía hacer con ellos para dar el tema o para hacerle una adaptación curricular y simplemente acudían a mí directamente. Ahora acudían directamente con un papelito que habían sacado del ChatGPT. Ya hay una diferencia, ¿no? Porque ya había una respuesta previa. No se fiaban mucho, al fin y al cabo confiaban en mí, pero ya había un tercer elemento, ¿no? Y ese elemento ya está presente. Es decir, quizás haya profesores que estén haciendo adaptaciones curriculares con ChatGPT sin que haya un asesoramiento del orientador. No digo que haga falta ni que deje de hacerlo, digo que eso ya es presente. Igual que muchos alumnos están haciendo orientaciones personales dirigidas a través de una aplicación de orientación académica que ya tiene implementada la inteligencia artificial, es decir, ya está utilizando recursos de los que nosotros no vamos a poder disponer, porque las bases de datos que tienen las aplicaciones de inteligencia artificial superan muy mucho las que nosotros podíamos tener. Recurren a una base de datos a las que nosotros no podemos alcanzar. Por lo tanto, las tenemos que tener a nuestro lado, no las podemos tener aparte. Entonces, no sé, pues adelante y vamos a ver si podemos debatir en un primer momento con este punto inicial. Miguel Ángel, cuando quieras. Pues, ¿qué decir, Cristóbal? Totalmente de acuerdo contigo en esta introducción que has hecho, porque yo creo que está aquí. Quizás el matiz que haría es que todavía los profesores, aunque les va a arrollar, tienen como cierto miedo o cierta resistencia o cierto, pues eso, como que tienen miedo a ponerse con ello. Pero evidentemente cada vez se ve más y me imagino que yo estoy en unidades, los que estéis en secundaria lo veréis más que los de bachillerato, que los alumnos utilizan el ChatGPT para todo. Y respecto a la orientación, pues yo sí que lo he implementado, lo he intentado implementar lo máximo posible. De hecho, Salvador me ofreció en la última charla que tuvimos, cuando se abrió el grupo de COPOE de recursos con Mariola y demás, me ofreció después de charlas posteriores el hacer un taller en el congreso de mi experiencia. Y la verdad es que he rascado la superficie de la superficie de la superficie del iceberg. Porque yo ahora mismo, por ejemplo, estoy utilizando inteligencia artificial. Algo muy simple, es como una cápsula del tiempo. Es una grabadora que lo que te hace es te graba la conversación y luego tú, haciendo un prompt o con los prompts que te da, ya te lo transcribe como si fuera un acta perfectamente similar a lo que estás haciendo con Udemy o lo que estás haciendo con la otra aplicación que has puesto, pero como más estructurado. Y para mí personalmente, que me cuesta bastante escribir por características particulares por mi discapacidad y demás, pues toda la parte de reuniones, de las puntos de evaluación, como además tiene en cuenta pues la ley de privacidad de datos de Europa y tal, me permite pensar en el momento que está sucediendo la situación, en lugar de estar pendiente de escribir y luego analizar. Ya estoy analizando según estoy oyendo, porque tengo la tranquilidad de que voy a tener una buena transcripción. Eso por un lado. Luego la aplicación es como Gamma, que yo la conocí por ti, Cristóbal, por el grupo de Telegram que creaste, pues para hacer presentaciones a través de... Yo lo que tengo el ChatGPT, el Pro no, el Plus, y hago como chats privados, sobre todo para ley, para hacer bancos con la ley de atención a la diversidad o de primaria, de secundaria de mi comunidad, para poderle preguntar cosas directamente, como si fuera el PDF, el chat PDF ahí, pero sabiendo yo qué tipo de banco de datos tiene. No sé, cosas que para la orientación nos puede servir para llegar a un punto que aparece en el preámbulo de la UNOE, que es, y que aparece desde antes, la personalización de la educación. Justamente por eso. Y yo creo que es muy importante lo último que decías, Cristóbal, que existe ChatGPT,
pero todavía el enfoque humano oye, pero esa información vamos a matizarla, vamos a cotejarla, vamos a ver si esto que se ajusta a esta clase, se ajusta pues desde una perspectiva sistémica, se ajusta al centro, se ajusta al tipo de docente que va a intervenir con ese niño, se ajusta al niño, se ajusta al tipo de... O sea, es muy interesante y yo creo que nuestra labor puede ser mucho más rica y puede trascender la mera burocracia, que yo llevo poco tiempo trabajando, pero yo me siento muy burócrata y poco orientado. O sea, yo siento que hago muchos informes para que luego es un hacer que se hace. Y yo creo que la inteligencia artificial nos puede quitar eso y nos puede poner, no a pie de aula como docentes, pero sí hacer un acompañamiento y los docentes que dan docencia directa mucho más cercano, mucho más estar ahí, de hacer asesoramiento y de apoyo tanto a ayudas cálidas y ayudas frías, ¿no? A nivel emocional y a nivel técnico. Yo creo que en eso sí que nos puede ayudar a ser mejores orientadores desde mi punto de vista, y yo es el potencial que le veo. Que se vaya convirtiendo nuestra profesión de ser el tío que hace los informes para que se apliquen las medidas y a ver si se aplican, a oye, vamos a trabajar, vamos a reunirnos, vamos a hablar de lo que hay que hablar, que es de los niños y qué hacemos con ellos. Entonces, pues yo creo que es lo que lo hace interesante. Muy bien, muchas gracias por tu aportación, muy interesante. Creo que preguntaban en el chat que cómo se llamaba eso que utilizas tú. Esta es la aplicación, ahora esta la han sacado, no sé si la han sacado todavía en Europa, porque yo la he comprado en preorden en la página. Esto es Cloudbeam, pero existe, sé que la venden por Amazon, que es la primera que yo compré, que es Cloudnote, que es una grabadora, pero aquí lo interesante es que cuando tú pagas la membresía anual, que son 89 euros, puedes meter también archivos de audio o de YouTube de otras fuentes, no necesariamente la grabadora. Cuando compras solo la grabadora y utilizas, digamos, la versión sin suscripción, tienes menos minutos de transcripción y solo puedes utilizar los de la grabadora. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación del uso que le está dando en este momento? Enrique, sí, te escuchamos, dime. Nada, yo estoy en Estepona, me he apuntado al curso de Copoe, soy un total iniciado, es decir, solamente he hecho uso a raíz de publicado esto. La semana pasada me descargué el ChatGPT en el ordenador del departamento y bueno, voy a dar un primer paso y le pedí al chat que me preparara una actividad para cuarto de la ESO, orientación académica y profesional, y oye, me sorprendí gratamente de lo que a una velocidad impresionante me ofreció. Evidentemente yo luego lo filtré y hice unas fichas, que tenía otras fichas, pero me gustó quizás la síntesis. Yo le dije lo que quería, los objetivos que quería, simplemente le dije quiero esto, y bueno, me ha gustado. Y luego en el mes de enero a OSMA en Málaga vamos a tener una formación, no sé quién nos la va a dar, pero presencial. El tema, Cristóbal, es que me gustaría, si hay, como tú has dicho, la posibilidad de un aula para los que estemos interesados. Por ejemplo, yo me siento inseguro en el sentido de que no tengo conocimiento de la inteligencia artificial. Por ejemplo, sí que me gustaría, ya que somos orientadores, oye, he hecho esto con la inteligencia artificial, mirármelo. Porque a quién le voy a decir yo, incluso me da muchas veces hasta vergüenza decir, no, yo lo he hecho con el ChatGPT, porque parece que no lo has hecho. Es una sensación como de que estás traicionando, ¿no? Como que estás copiando. Es una sensación rara, porque si lo hago con Google y me meto en Google y busco un texto, no tengo esa sensación. Pero con ChatGPT tengo esta sensación, ¿no? Como de que me estoy, bueno, será la edad, ya tengo una cierta edad también, pero sí que me gustaría que surgiera de este primer encuentro de Copoe un espacio
que no sea solamente entrar en Telegram y ver material, sino la posibilidad de tener, pues, por ejemplo, el compañero que ha hablado, Miguel, se le ve también súper preparado. Aquí estamos generaciones, pero vamos, totalmente mezcladas, ¿no? Chicos jóvenes que estáis ahí empezando la orientación y me parecería interesante que nos ayudarais porque yo me siento un poco torpe. Y encima como si estuviera pecando, si le pregunto al ChatGPT que me prepare una sesión, ¿no? Ya está, eso sería, que saliera de este primer espacio algo, ya no sé cómo, o una vez al mes, o un aula virtual, no lo sé si lo hablaré con Ana Cobo, a ver qué puede ser, qué puede salir de aquí. Yo ya te digo que soy menos que un iniciado. Muy bien, Enrique, estupendo. Mira, sobre Málaga, allí nos veremos porque tú no sabes quién te lo va a dar, pero yo sí, soy yo el ponente. ¿De acuerdo, Enrique? Que Vale, has hecho una aportación muy interesante, sobre el tema. Yo, la idea que quería tener en este primer encuentro precisamente es que implementemos posibilidades, como decía, de que esto sea una autoformación. Es decir, que podamos crear un espacio, podría ser claustro de orientadores, aula virtual, donde intercambiemos experiencias y nos apoyemos uno a otro y hagamos autoformación entre uno y otro sobre el uso de la guía de una forma sistemática y periódica. Creo que sería fácil, podría ser nuestro patrocinador la COPOE o quien vosotros quisierais, y ahí tener encuentros quincenales, semanales o mensuales, como queráis, donde poder intercambiar nuestras actuaciones, hacer proyectos y aprender unos de otros. Creo que eso es lo más importante y lo más interesante. Eso ya lo hacen los propios profesores. Hay grupos de profesores que están uniéndose para trabajar aspectos con el ChatGPT, temas de contenido, temas de vídeo, temas de todo. Nosotros también lo podemos hacer y esa era precisamente una de las propuestas que os hacía. Me parece que es muy interesante y no creo que haya ningún problema. Yo lo apunto como uno de los resúmenes de este primer encuentro. Mi propuesta sería una vez al mes, por el hecho de la de cosas que tenemos, un encuentro mensual, que tengamos la posibilidad de, bueno, pues por ejemplo, lo que ha ofrecido hoy Miguel, de esa grabadora que te convierte en texto, y muchas más cosas que, por ejemplo, la parte inicial que tú has explicado, Cristóbal, ¿eso cuesta dinero, esa aplicación? Ainara, Sí. sí, a ver, es que, a ver, te cuento un poco así, en todas las aplicaciones tecnológicas, sea cual sea, tiene una parte, vamos a llamarle gratuita, que es una forma de enganche, y luego pues se convierte en algo comercial, evidentemente. Entonces, todo esto tiene su parte económica y su reflejo comercial. Esta aplicación está pensada para que sea de uso colectivo para el profesorado de los centros, pero que, según me comentó, cada alumno que lo utilizara según el número de alumnos que tuviera el centro o el número de alumnos que se le pudiera aplicar, estaría en torno a unos 15 a 25 euros por alumno. Creo que era mensualmente. ¿Qué ocurre? Que este tipo de cosas se tiene que negociar con el centro para que al alumno no le repercuta, de alguna manera el centro lo cobre, etcétera, etcétera. Estas sí son aplicaciones que no son gratuitas, evidentemente. Pero como ella, o sea, aquí hay un problema derivado de que toda esta inteligencia artificial, al fin y al cabo, como todo lo demás, se terminará convirtiendo en un negocio. Es decir, esto no solamente es un negocio a nivel actual por el hecho de que haya, la última que he visto ha sido, y me ha gustado muchísimo porque lo que han hecho es convertir a una inteligencia artificial en un creador de test, de resúmenes, de key, etcétera, si tú le subes un PDF. Es decir, los profesores tardan muchísimo tiempo en coger y decir, vale, de todos los temas que yo he dado, que están aquí en este temario, le voy a poner exámenes. ¿Y qué examen le pongo? ¿Qué preguntas hago? ¿Qué tipo de preguntas? ¿Le prueba objetiva? ¿Un kit? Es un quebradero de cabeza. Y luego encima las tengo que corregir. Entonces, ¿qué han hecho? Han creado ese nicho de mercado que es, no te preocupes, tú me subes el tema en PDF, yo lo miro y tú me dices qué tipo de preguntas y qué tipo de evaluación quieres hacer y encima te las voy a corregir. Eso ya está creado. Lo acaban de crear. ¿Qué ocurre? Pues que eso vale aproximadamente hoy en día, a cada profesor le vale unos 15 euros. Quiero decir, todo eso está en orden. También os diré otra cosa. Por otro lado, hay cosas que se pueden crear una vez que uno adquiere una mínima capacidad de experiencia o unos mínimos conocimientos
que pueden ser gratuitos porque tú desarrollas tus propios chatbots. Eso también es posible. Es decir, aquí posibilidades hay muchas. Por ejemplo, ChatGPT, la versión gratuita no, pero en la versión Plus, en la versión de pago, que hoy está en torno a los 20 euros mensuales. Mira, es que aquí hay muchas cosas. A mí, cuando yo estaba en el centro, había cosas que se discutían a nivel de departamento o incluso a nivel de centro, de tal manera que la cuenta no tenía por qué ser individual, podía ser una cuenta colectiva. A veces, por razones en la administración pública, los problemas que tenemos con el hecho de este tipo de cosas es que no nos dejan muchas veces pagar cosas colectivas por el tema administrativo público y tal. En los privados ya es otra cosa, pero quiero decir que se permite la posibilidad de que tú utilices un chat GPT colectivo atribuido a un colectivo concreto. O sea, tú tienes un correo electrónico y una cuenta, y con esa cuenta se puede hacer por parte de un montón de gente las preguntas HGPT Plus. Es decir, el departamento de orientación crea un chat GPT, paga su cuota mensual correspondiente, pero la utilizamos todos los que estamos en el departamento de orientación. Ya por decir que eso lo puede hacer la COPOE, crea una cuenta en ChatGPT y la pueden utilizar todos los que están en las COPOE, etcétera, etcétera. O sea que eso luego es muy relativo. Pero, por ejemplo, ahí en ChatGPT Plus ya no tienes por qué utilizar ChatGPT Plus en genérico, sino que puedes crear un ChatGPT personalizado, de tal manera que lo harías justo para lo que tú quieres, que sería, por ejemplo, solo para orientar. Los hay ya creados, ¿eh? Es decir, que no hay ningún problema en ese sentido, porque hay muchísima gente. Hay un profesor que se llama Besonías, no recuerdo ahora el nombre, que ha creado un chat GPT que le llama Pinocho, que es un chat GPT para encontrar en el texto si estás diciendo mentiras. Bueno, es un poco relativo, ¿no? Hay otro que ha creado un chat GPT personalizado para poder explicarle a los niños conceptos complicados. Y ese chat GPT utiliza recursos para que tú le puedas explicar, decir, oye, mira, yo el tema, por ejemplo, es un tema muy complejo, pero el tema, por ejemplo, de lo que es la teoría de la relatividad no se la puedo explicar a un niño de pequeño. ¿Cómo se la explicaría de tal manera que lo pudiera entender? Pues ha creado un chat GPT personalizado para dar una respuesta de ese tipo. Es decir, se están buscando ya cosas de tal manera que nosotros podremos, con un mínimo de conocimientos, el otro día estaba mirando una aplicación que se llama Lovable. Esta aplicación te permite crear aplicaciones de móvil. Es decir, tú puedes crear una aplicación como las 40.000 que vemos ahí, aplicaciones en móvil, a todos. Puedes crear una aplicación simplemente creándole un prompt. O sea, tú le dices, yo le dije, créame una aplicación para que un orientador pueda ver la normativa española y autonómica actualizada. Y él me creó una aplicación. Luego, evidentemente, esto hay que empaquetarlo, hay que crear la aplicación y hay que ponerla en Google Play o en cualquier otra plataforma. Pero lo cierto es que con muy pocos conocimientos que tengamos, que nosotros no es difícil, es que nos lo cuenten y probemos, podríamos hacer verdaderas maravillas a nivel de crear nuestros propios chat GPT personalizados. Ya te digo, incluso que puestos así y con un buen trabajo de grupo, se podría conseguir, por ejemplo, un chat GPT personalizado que podría estar en la página web del centro dentro del departamento de orientación, a donde podrían recurrir los alumnos para que luego nosotros hiciéramos el tramo final, que sería hacer una entrevista personal con ellos, ayudados por lo que ellos han visto en el chat GPT. Y eso lo habíamos elaborado nosotros, es decir, ya tendríamos un compañero de trabajo que sería esa IA, que le facilitaría el trabajo y que, sobre todo, como decía muy bien Miguel, porque yo creo que aquí hay una cosa clave, ¿no? Y es que nos hace aprovechar el tiempo para dedicarnos a labores no burocráticas, sino a nuestra labor de orientadores, que bastante tenemos con eso. Es decir, la cuestión está en que lo convirtamos en un apoyo complementario que nos ahorre el tiempo y que nos permita descargarnos de un montón de tareas administrativas y muchas veces prácticamente nulas para nuestro trabajo, que nos hacen perder un montón de tiempo y un montón de posibilidades, y lo convirtamos en un apoyo nuestro para que nosotros podamos dedicarnos verdaderamente
a la orientación, que es que es lo que nosotros tenemos que tener. Es decir, déjanos la parte burocrática, déjanos esa parte para que nosotros podamos disponerlo y actuar como orientadores. Esa es la idea. Es decir, esa es una de las posibilidades que se plantean a la hora de la IA, pero para eso tenemos que tener formación y para eso tenemos que implementarla de tal manera que no nos sustituya, no porque nos vaya a sustituir, sino porque nosotros la hagamos complementaria nuestra y se vea como un complemento nuestro y no como un sustituto. Lo mismo que le va a pasar al profesorado, es decir, que no se vean que llega una IA y les da los temas como ellos quieren. No, oye, esto os lo doy con respecto a lo que me ha dicho una IA que yo considero que es adecuado. Es decir, yo os oriento, os puedo orientar con una IA, os puedo hacer una orientación personal, os puedo hacer un desarrollo de un plan de acción tutorial. Yo creo que cualquiera de vosotros, y además uno que me gustó mucho, yo no sé si lo habéis utilizado, se llama Perplexity, es una IA tipo ChatGPT, pero tiene una cosa muy buena. ChatGPT no te dice de dónde salen las fuentes, Perplexity sí te lo dice. Y eso es una ventaja, porque tú puedes ir a buscar a ver dónde está esa fuente, no vaya a ser que te haya dado, que tengas un gazapo o te haya dado gato por liebre. Y eso es muy importante en la hora de la privacidad y de lo que es el hecho de que tú te sientas conforme con la respuesta que te ha dado. O sea que hay 40.000 historias y posibilidades y yo lo que quiero es que amplíes el campo porque podríamos hacer una pequeña demostración, pero habría multitud de aplicaciones. Solo digo que hay aplicaciones de contenido que pueden hacer informes, que pueden hacer que automaticen la contestación de correo electrónico a las familias y a los profesores, que pueden crear un montón de plantillas en las cuales incluir contenidos para dar respuesta a preguntas de adaptaciones curriculares, que pueden permitir el hecho de que tú hagas presentaciones a los tutores, a las familias, a cualquier persona con un mínimo de tiempo, que no te haga perder el tiempo, pero que a veces sí es necesario. Yo, por ejemplo, tengo un blog que es de orientación y guía y uno de los artículos desarrolla el plan de intervención que se va a hacer en el primer trimestre en lo que es el plan de acogida. Diséñame un plan de acogida adecuado teniendo en cuenta estos parámetros. Hay tantos alumnos de primero, vienen de este tipo, etcétera. ¿Qué plan de actuación, de intervención tendría el Departamento de Orientación en ese plan de acogida? Me creo uno, lo tenéis ahí, os he puesto el PROM. Bueno, ya sabéis que el PROM son las instrucciones que se le da. Básicamente y técnicamente, lo único que tendríamos nosotros es que aprender a comunicarnos con él, con el PROM, es decir, aprender a darle instrucciones. Esa es la parte más técnica que puede haber aquí en la IA, porque ya lo que se está haciendo a nivel de programación y desarrollo es algo aparte, eso ya son para los técnicos. Ahí no tenemos ningún problema. Nuestro problema es comunicarnos con la IA. Y eso lo vamos a hacer a través de instrucciones que fácilmente podremos pulir e ir aprendiendo poco a poco. Aparte de que ya, no sé si alguno habrá tenido ocasión, es simplemente poner y buscar creadores de PROM, con lo cual encima crea el PROM. Y ya como truco, pues coger y decir a ChatGPT, créame un PROM adecuado para un departamento de orientación que pueda dar unos resultados y te lo crea. A partir de ahí le haces unas pequeñas variaciones y ya lo tienes. O sea que ni siquiera haría falta que tú te comieras los sesos en decir, a ver cómo le pregunto yo, ¿no? Te lo pueden preguntar por ti, el propio... el otro día, por ejemplo, para explicar el funcionamiento de ChatGPT, pues le dije a ChatGPT que me explicara su funcionamiento de una forma sencilla para no iniciados. Lo vi y dije, hombre, pues esto está estupendo, porque además me ponía ejemplos. Es decir, dibújame una imagen de una mariposa. Malpro, esto no es así. Me decía, dibújame una mariposa de este tamaño, con este color, con este tal, en un paisaje tal. Eso sí es un buen pro. Pues él mismo me lo explicaba. Quiero decir que ya la propia IA se ayuda a sí misma y nos ayuda a nosotros. O sea que no hay ningún problema en ese sentido. Hay aplicaciones para hacer imágenes, para vídeo. Yo el otro día le pregunté que me dijera el enlace de las principales aplicaciones que estaban utilizándose en educación y me dio el enlace, las características y el tipo de aplicación. Lo único es buscar el enlace y una vez buscado el enlace ver si me interesaba o no. O sea, no tenía que hacer nada más. No me ponía a buscar en 50.000 web
y además 50.000 webs que podían estar hasta obsoletos, porque alguna me podía salir del año 2014. Y en este momento él me lo estaba dando. Y encima me lo estaba dando en una tabla, que yo fácilmente le podía decir, oye, conviérteme la tabla en una tabla de Excel, que la tengo que enviar. Pues me lo convierte en una tabla de Excel y lo envío. Fijaros hasta qué punto se puede llegar. En el tema del vídeo, en el tema del sonido, en el tema incluso de conseguir, pues, no sé si alguno utilizó un programilla que se llamaba Boki. ¿Os suena? Boki. Era un programa que te permitía crear un avatar y que tú le introducías un texto y él hablaba como tú. Hoy en día la IA lo ha superado con mucho y hay IAs que te hacen verdaderas maravillas. Pues imaginar, por ejemplo, que vosotros queréis tenéis una página web del Departamento de Orientación y queréis poner a un personaje que podría ser vosotros mismos si queréis, porque podéis subir vuestra foto en foto, en la que al aparecer en el Departamento de Orientación y pinchar, presente al Departamento de Orientación por vuestra parte. Se puede hacer en una aplicación de inteligencia artificial y presentarla. No hay ningún problema. Y como eso os diría, porque claro, nosotros estamos en la era digital. Hoy en día podríais presentaros en un montón de sitios. Yo ahora mismo podría estar haciendo una presentación sin ser yo. Nada más que lo hubiera tenido que crear y en este momento ponerla en marcha. O sea, hasta ese punto se puede llegar. Pero de lo que se trata, repito, es de que sea un complemento nuestro y que nos ahorre tiempo y nos haga que seamos más orientadores y menos burócratas, que eso es una de las cosas más importantes. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa, aportar algo más? Sí, sí, hola, buenas tardes. Hola. Soy Jayone Garay y bueno, me ha parecido estupenda esta idea y todo lo que se está haciendo. Yo venía un poco con la idea de el resumen que aparece en el Telegram, me parece que está perfectamente esquematizado, ¿no? Y hacerlo en Google Drive para que cada uno pueda ir metiendo ahí las aportaciones. Yo estoy haciendo un curso de IA con Hero IA, Hero Learnings, no sé si les suena. Y estoy aprendiendo muchísimo, pero claro, lo tengo todo abuturriado en la cabeza y entonces me falta, pues eso, un poco encajarlo en cada estamento, en cada punto que usted ha puesto como descripción en el Telegram. Yo venía con esa idea, con lanzar esta idea. Primero, hacer pues que cada uno vaya metiendo en cada apartamento, en cada punto, lo que sepa que se puede aplicar en cada punto y luego pues hacer una puesta en común como antiguamente hacíamos en las clases. No sé si le parece bien o bueno. Bueno, Jaime, en primer lugar, lo que me parecería es que no me trate de usted, es que aquí estamos entre compañeros y estaría encantado, claro, que me parece una buena idea. Yo creo que incluso, a ver, posibilidades hay muchas. Lo único que se necesita en este momento, porque creo que todos estamos un poco en eso, el que más y el que menos lo que ha estado ha sido probando. En algunos casos ya ha avanzado en algunas de las aplicaciones, está contento, en otros está probando alguna cosa nueva. A lo mejor se ha tenido que enfrentar a alguna cosa y ha dicho a ver si me lo puede solucionar la IA. Alguien está utilizando la IA porque la han estado utilizando otras personas y le han dicho, oye, esto está bien, merece la pena. Alguien la tiene que utilizar como Miguel Ángel personalmente y está viendo que da unos resultados a nivel personal. Y todas las aportaciones son buenas. Yo creo que incluso el tema del Drive está muy bien, pero mira, te voy a decir una cosa. Copoe tiene posibilidad de crearnos muchas cosas que podrían incluso potenciar todo eso. O sea, yo lo voy recogiendo, creo que esto es un primer encuentro. La aportación es muy interesante, a ponerlo en un Drive, poder hacer cosas, pero estoy seguro totalmente de que podemos hacer muchísimas más. Y te diré otra cosa, con apoyo de la IA podemos hacer más cosas todavía. Sí, bueno, pues muchas gracias por todo esto, de verdad. ¿Alguien más? A mí sí que me gustaría, por alusiones,
que Enrique, no te pasa solo a ti esto de que te sientas que parece que estás copiando, pero yo lo he llegado a racionalizar de la siguiente manera. No copias en el sentido de que tú a la IA le estás pidiendo exactamente lo que tú quieres. Luego tú tienes que saber discriminar lo que quieres. ¿Sabes? No es como a lo mejor un chico que hace un trabajo en bachillerato sobre el feudalismo y pues me hace un trabajo de bachillerato para el feudalismo. No. Esto es como, yo tengo el ChatGPT Plus. Y el ChatGPT Plus, por cierto, sí que te da las fuentes ahora. Lo que pasa es que cuando le pides, por ejemplo, artículos específicos sobre un tema, los enlaces que te da a veces no son correctos. Pero si buscas ese artículo y le buscas por el DOI, sí que le encuentras. Pero, Interesante. por ejemplo, el tema de sentirte que estás copiando. Yo, por ejemplo, para hacer adaptaciones de la profesora de música con un niño que tengo yo de trastorno del desarrollo del lenguaje, decía, ¿cómo puedo trabajar con él este audio que va a estar, va a hacer este cuento, pero claro, si no tiene imágenes, es solo audio y se me va a ir por peteneas? Pues eso, cogiendo el Google Transcript que hay, escuchando el audio, porque esto es de pago, pero hay cosas un poco más farragosas para hacerlo y te queda igual de bien. Yo, esto que hablaba Cristóbal de la aplicación que han hecho para hacer test, yo desde luego, lo que a mí me ha salido más rentable a día de hoy es el ChatGPT Plus. El Pro sería interesante a lo mejor para hacer lo que dice Cristóbal de que lo hiciéramos a nivel de asociación, como el Enterprise. Pero el Plus, que son 20 euros al mes, tú te puedes hacer un ChatGPT personalizado y pedirle eso, como puedes meter archivos, que te lea los archivos determinados y que te haga de eso un examen tipo test, utilizando la información de los documentos que tú le metes y lo vas tú perfeccionando en función de lo que le vas diciendo y te lo da. Y como tú le das la plantilla de corrección, porque se la puedes pedir a él mismo que te la haga, pues es que te ahorra en ese aspecto mucho trabajo. Pero ya te digo que el poder de sentir que estás copiando está ahí, pero realmente es que yo veo al ChatGPT como un secretario, porque el conocimiento lo tienes tú. Tiene acceso a mucho más conocimiento, pero el filtrado de lo que te da lo haces tú. Y si te da algo que tú no conoces, puedes tirar del hilo, que yo creo que eso es lo bonito de la orientación, de cualquier de trabajo de investigación. Tirar del hilo y decir, a ver hasta dónde llego en la manera del conejo. Totalmente, coincido exactamente contigo. Quizás conforme vaya aprendiendo se me quite esa sensación, pero quizás es de ser Nobel en todo esto, ¿no? Hay una sensación de inabarcabilidad, o eso, la prudencia que siempre me ha dado hacer yo mis documentos, y tengo la sensación de que ese documento me lo encontré hecho, y no porque no tenga fichas de orientación académico profesional, pero sí, muy interesante lo que dice. De lo que decía Cristóbal de hacerte avatares y demás, encontré uno que te genera un avatar, pero es que es tal cual, es que ese va a ser, yo creo, uno de los peligros de la inteligencia artificial y de que debemos estar preparados en cara de orientar, sobre todo en edades ya de secundaria, por lo que hablaba Cristóbal también al principio. ¿Qué pasa cuando un niño, por ejemplo, con autismo o una niña con autismo se crea un novio virtual o se crea un amigo virtual y solo se retroalimenta con ese amigo virtual? Porque eso va a pasar. Yo, por ejemplo, como he estado indagando mucho, aparte de esto me he comprado un chisme que es básicamente tú hablas en inglés de momento y la inteligencia artificial te responde al móvil lo que tú le estás diciendo, porque te lo va filtrando y en función de pequeñas aplicaciones que hay,
pues te dice, detéctame los sesgos cognitivos de lo que he dicho. Dime una respuesta estoica. Y entonces te da mucha información. Lo que dice Cristóbal, en el momento que hagamos un grupo de trabajo, un proyecto así macro o algo tal, digamos, vamos a hacer, yo qué sé, yo por ejemplo lo he utilizado mucho para explorar mi creatividad, porque a mí me cuesta, mi velocidad de procesamiento es buena, pero en el momento que tengo que ejecutar se fastidió, porque colapso. Entonces, yo lo que hago a veces para los informes es dicto, y luego le digo al ChatGPT, como he hecho un ChatGPT privado para que me lo haga con un perfil de lenguaje determinado y en base a documentos que yo he escrito previamente, por lo tanto tiene como mi modelo de lenguaje, que al final eso es lo que es ChatGPT, pues lo que permite hacer es, ahora quiero que me lo digas así, y ahora quiero que cojas este documento de lectura fácil y todo esto me lo pongas siguiendo las pautas de este documento. Y entonces te hace algo de lectura fácil. Pero eso que hace acelerar el proceso y te da tiempo a pensar y claro, al final si tiras de la madeja puedes estar la vida. Pero el tema interesante aquí es que la aplicación que yo recomendaría, más que todas las especializadas, que al final, como dice Cristóbal también, tienen tendencia comercial, igual que el ChatGPT, que empezó como código abierto y luego comercial, es tener un ChatGPT. Porque con el ChatGPT, con un poco de formación o con esto que parece que está en ciernes, que vamos a hacer, podemos crear chats especializados que permitan hacer todo eso que pueden hacer otras aplicaciones ya, pero sin pagar tanto. O sea, se le queda más rentabilidad. Lo que creo que sí es bueno es, yo estoy apuntando aquí algunas de las conclusiones y creo que por lo que estáis comentando, os parece interesante el que podamos comentar con la COPOE la de crear un seminario permanente de IA para intercambiar y hacer proyectos, crear un grupo en el que la gente pueda participar e ir creando proyectos, e incluso la posibilidad de ampliar la posibilidad de formación en la COPOE con un curso amplio de la COPOE, que esa servirá para toda España y en la que podemos participar con muchas más posibilidades, es decir, hablar de tipos de IA de contenido, de IA de imágenes, de experiencias y hacer un curso ya en condiciones para todos los orientadores en España con las aportaciones de cada uno y con las posibilidades de que haya el mayor número de aplicaciones que podamos aprender, ¿no? Yo creo que eso es importante, porque aquí nos hemos quedado un poquito en la punta del iceberg. Hablamos mucho de ChatGPT y alguna otra, pero, por ejemplo, creo que no sé si alguno tendrá experiencia de implementar en los propios buscadores los complementos de IA que tienen los propios buscadores, que esa es otra. Es decir, hay complementos de IA que te permiten contestar un correo inmediatamente en el momento en el que te sale. Tú tienes ahí implementado el complemento de IA y te dice, ¿qué hago con este correo? Le contesto, ¿en qué términos? ¿Qué quieres decirle? Y te lo hace directamente. Es decir, que hay un montón de cosas, de complementos de los buscadores que te permiten hacer un montón de cosas. Incluso los propios buscadores, yo utilizo un buscador que tiene implementado ARIA, es como el ChatGPT, pero el buscador se llama Opera y lo tiene implementado directamente en él, de tal manera que lo tengo en la barra lateral y yo interacciono, cuando voy consultando las páginas web, interacciono con él para que me vaya contando cosas o pues, si me salen cosas que yo quiera saber, se las voy preguntando a ella y directamente lo voy viendo. Otra cosa de la que no hemos hablado y es porque quería contestarle precisamente a Celia, que decía que ella no tenía ocasión y que además en su centro los ordenadores y tal. Creo que no nos debemos olvidar que la extensión de los ordenadores son los tablets y los móviles, que hoy en día tienen ChatGPT incorporado, es decir, que tú puedes con las mini aplicaciones que se descargan gratuitamente. Yo tengo ahora mismo en un grupo que tengo aquí organizado en mi móvil, tengo ahora mismo la posibilidad, porque me he descargado las mini aplicaciones para poder utilizar el móvil, no necesito el PC para entrar. Es decir, esto ya está superado. Igual que puedes entrar en ChatGPT
en un PC, lo puedes entrar a través del móvil. Tengo Perplexity, tengo Mónica, que es una aplicación que además interacciona con el WhatsApp, en el que tú puedes hacer preguntas. Tengo Copilot, tengo el ChatGPT, tengo el Bing, tengo FreePic, que permite buscar imágenes y hacer vídeos. Tengo Slicy, que es como el Gamma, y el otro día hice una presentación, me pareció estupenda. Tengo Jana, tengo Lucía, que son dos aplicaciones que van más en el ámbito de lo que sería la orientación personal y sobre todo con cuestiones emocionales, que me encantaría tener la oportunidad de que la vierais en funcionamiento porque es una preciosidad. Esta es solamente para móviles. Jana y Lucía te permiten incluso con chat personalizado decir, ¿quieres hablar? ¿Con quién quieres hablar? ¿Con una tutora, con una profesora, con una amiga? Es decir, son chats ya personalizados que te permiten trabajar, yo creo que a nivel incluso emocional. Es decir, que tengo también Claude, tengo Poe, tengo 4Docentes, que es una página tremenda para poder realizar todo tipo de materiales curriculares. Eso está en los móviles. No hace falta que en tu centro haya ordenadores de última generación, ni siquiera que no los haya. Es decir, para poder elaborar un informe que tú puedas mandar a tu correo electrónico, para poder incluso elaborar en un momento determinado una respuesta a una familia o simple y llanamente crear un documento, una presentación, no te hace falta hoy en día más que la aplicación y el móvil. No es necesario. O sea, este mundo es mucho más amplio. Lo que estamos haciendo se puede hacer en cualquier dispositivo. No es necesario hacerlo en un PC. Incluso hay dispositivos que te permiten interaccionar entre los propios dispositivos, con lo cual no hay ningún problema para eso. Este mundo es bastante amplio y yo creo que es bastante para profundizar. Yo creo que si somos capaces de coger el tren, lo que vamos a hacer, de lo que se trata es de conseguir que nos haga más eficaces, nos facilite el trabajo y nos mejore el tiempo, que podamos ser orientadores y no burócratas llenos de informes y llenos de asesoramientos que nunca podemos hacer o que lo tenemos que hacer en un pasillo. De eso no se trata. Se trata de todo lo contrario, de que nos dejen hacer nuestro trabajo. Y ahora yo creo que con ello, y si aprendemos a manejarlo bien, lo que tendremos es un buen aliado. Al menos tendremos una guía orientadora que nos acompañe en los departamentos de orientación, que estamos bastante solos. Muy bien. Bueno, yo creo que ya hemos llegado al término de este primer webinar. A mí me ha encantado estar con vosotros y creo que, en resumidas cuentas, yo creo que la finalidad, no sé si os habrá parecido interesante, me quedo aquí en el tintero la posibilidad de proponer que esto continúe con un seminario de carácter sistemático, con un programa de formación, de autoformación de aprendizaje, que nos patrocine la COPOE o yo creo que la COPOE sería lo ideal porque es la Confederación de Organización de toda España, y que nos permitiera trabajar en un seminario permanente periódico en el cual podamos intercambiar y autoformarnos, ¿no? Creo que sería lo más interesante y creo que podemos sacar muchas cosas bastante interesantes de aquí, con el propósito final de hacer más fácil nuestro trabajo. Bueno, más fácil y mejor, con el apoyo de la IA y con la seguridad absoluta de que no podemos desprendernos de ella. Esto no es una evolución. Por desgracia o por suerte, es una revolución educativa que tiene que ir acompañada de una revolución en orientación. Tenemos que transformar nuestra manera de actuar y nuestra manera de trabajar. Muy bien, pues si os parece, cerramos el webinar con ganas de trabajar más, de hacer más cosas y de tener un futuro y próximo encuentro en alguna plataforma que nos permita seguir aprendiendo juntos, si os parece. Muy bien. Pues encantado de haberos conocido, encantado de que hayáis estado aquí con nosotros durante este rato, que espero que os haya sido grato y nos vemos pronto.